Hola, muy buenos días, mis queridos seguidores. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, los sofistas. Vamos continuando con una serie de videos que hemos realizado para, pues, la teoría del Estado, pero también aplica este tema de los sofistas para los juicios orales, pero también aplica, por ejemplo, para sistemas jurídicos contemporáneos, para muchas asignaturas. Pero bueno, vamos a empezar hablando de estos sofistas, qué hablaban ellos, cuáles eran sus teorías, sus postulados. Importante, estos sofistas fueron criticados, obviamente había esta pugna entre Sócrates, Aristóteles, Platón en contra de estos sofistas, sobre todo porque pues cobraban un emolumento. Recordemos que estos sofistas lo que hacían era transmitir ese conocimiento, pero a través de un pago de un emolumento, de un honorario, y estas personas pues tenían vasto conocimiento. Les gustaba transmitirlo, sí, bajo un costo. Bueno, vamos a observar cómo fueron sus reflexiones, cómo ellos ocupaban la retórica, cómo ocupaban la oralidad, cómo utilizaban ciertas estrategias que hoy en día seguimos utilizando. Vamos a ver, en las anteriores series de videos hemos venido realizando, pues, con diapositivas para ir amenizando. Vamos a continuar haciéndolo. Denme un segundito y vamos a compartir estas diapositivas. Bueno, vamos a tener, fíjense, aquí en primer lugar, vamos a observar que en el video anterior, que es continuidad de este, habíamos hablado sobre los filósofos de la naturaleza. En mi canal de YouTube aparece ese video de filósofos de la naturaleza, que es el anterior video a este. En este, pues vamos a observar que, pues, ahora ya el interés de la filosofía por la naturaleza, pues pronto iba a ser desplazado por el interés en el ser humano y su lugar dentro de la sociedad. Por ello, el tema de reflexión para el hombre ahora era, obviamente, lo denominado nomos. Nomos que no es otra cosa que ir enfocado a la reflexión de los asuntos del ser humano, como la educación, la justicia y las leyes, pero también de la sociedad, conocida en aquel entonces como la polis, la polis. Esto se debe a que en Atenas se convirtió en esa época en el centro cultural del mundo griego, además de que se estaba democratizando, razón por la cual todas las personas les interesaba estas cuestiones culturales para aprender oratoria y así poder participar y acceder a la política. En sus orígenes, en la antigua Grecia, la palabra sofista derivaba del griego sofos o sofía, que etimológicamente dichos vocablos significaba sabio o sabiduría, por lo que el sofista se utilizó para designar a quien se mostraba experto en algo, en alguna actividad. Vamos a observar que podía ser en filosofía, en la poesía, en la música, en la adivinación, pero siempre un sofista era un maestro de sabiduría, alguien que se proponía ser sabio de conocimiento, a quien quisiera recibir esas enseñanzas, por supuesto. Por ello en Grecia, los sofistas eran maestros que ofrecían sus servicios y cobraban por esa enseñanza. Como en la actualidad, los profesores de educación básica, educación media superior o la escuela superior. Pero en aquel entonces en Grecia los instruían acerca de la naturaleza de la virtud y las bases de la moral, por lo que se impartía cátedras de humanística, historia, arte, retórica, gramática, matemáticas, astronomía y oratoria. Estas disciplinas que enseñaban a usar el lenguaje, la razón, a debatir, a convencer, muy importante. Es por ello que los sofistas tuvieron gran auge en la sociedad y sobre todo en la política de la antigua Grecia. Vamos a observar que los sofistas
se preocupaban por distinguir entre lo que era natural, es decir, lo eterno, y lo que era convencional, creado por el hombre y por lo tanto contingente, es decir, en constante cambio. Por ejemplo, se cuestionaban si el pudor era innato al ser humano o si se trataba, ojo, de un sentido creado por la sociedad. Por ello, los sofistas, cuyas teorías datan de la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, son de gran esplendor en Grecia, motivo por el cual nos obliga a situarnos en el contexto político, económico y social de aquel entonces, en el que el gobernante elegido por el pueblo en ese entonces era Pericles. Pericles, este era un gran político y estratega brillante. Pericles se dedicó a promocionar las artes, la literatura y comenzó con la construcción de grandes templos. Prueba de ello es el Partenón. Incluso Pericles, vamos a observar un gran, sobre todo guerrero, que buscaba conquistar, pero con estrategia, con inteligencia, se acercaba de ese gran círculo de pensadores, filósofos. Es más, su gran amigo era Protágoras. Pero vamos a observar, como les comentaba hace un momento, construyó grandes templos como el Partenón. Ejemplo de ello es este que aparece aquí, el Partenón. Partenón, grande entre los grandes. Y ya había terminado pues las guerras médicas contra los persas. Incluso también tengo un video denominado Organización Social Política de Grecia. Y en este también hablo sobre este tema de, obviamente, los griegos, contra los persas, estos griegos que se aliaron con los pueblos a fin de que pudieran entrar en esta guerra. Vamos a observar que pues tenemos que recordar la forma de gobierno de Grecia en ese entonces, que era la democracia asamblearia, en la que los ciudadanos se reunían en el ágora, que era la plaza de las ciudades-estado griegas, denominadas polis, donde se solían congregar los ciudadanos en un espacio abierto a la cultura, al comercio y sobre todo a la política de la vida social de los griegos, en donde se debatían diferentes asuntos políticos. Por ello, saber hablar en público, conocer de retórica, oratoria y poder defender tus ideas era esencial, vamos a observar, y qué mejor que recibir estas enseñanzas que por parte de los propios sofistas, los cuales eran muy solicitados y cobraban un emolumento por sus servicios, razón por la cual se les consideraba como los primeros filósofos profesionales, al cobrar por transmitir su conocimiento, lo cual fue muy polémico y criticado en aquel entonces. Señalar que uno de los principales sofistas fue Protágoras, el que ven en esta diapositiva. Protágoras, quien nació en Abdera, en la costa del mar Egeo, y vivió del año 847 al 420 antes de Cristo. Fue el primer sofista y, obvio, cobra importancia, ya que él, pues, cobraba por sus lecciones de oratoria y retórica. Una vez, vamos a observar, uno de sus discípulos le dijo, solo te pagaré si llego a ganar un juicio, haciendo uso de las dotes de la retórica. Y como no ganaba ningún juicio, se negaba a pagarle a Protágoras, razón por la cual Protágoras celebró un juicio contra él y le dijo, si yo gano, es preciso que por haber ganado me paguen los honorarios. Y si pierdo, te habrá cumplido la condición impuesta de que habrás ganado un juicio haciendo uso
de las dotes retóricas que te enseñé. Así que también me deberás de pagar. En conclusión, gane o pierda el discípulo, este deberá de pagarle a su maestro por las enseñanzas aprendidas. Así de listos eran los, obviamente, sofistas, así de manipuladores, y así utilizaban estas artes de la retórica y de la oratoria. Vamos a observar que por lo cual los sofistas se caracterizaban de hacer dotes de sus palabras a través de esta retórica y oratoria. Señalar que Protágoras y el gobernante Pericles eran grandes amigos y le encargó a Protágoras la elaboración de la nueva constitución, la cual incluyó Protágoras un apartado muy innovador para aquel entonces, el cual consistía en establecer que la educación fuera, uno, pública y dos, obligatoria para todos los ciudadanos. Con lo cual, podemos observar que fue el primero en hablar de este tema tan importante para las futuras generaciones y que quedó patente en lo sucesivo para los nuevos pensadores y doctrinarios que hablaron y crearon discursos sobre la educación pública y gratuita. Asimismo, Protágoras afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas, observando que no existe un criterio absoluto para juzgar lo que es verdadero o falso, lo bueno de lo malo. De acuerdo a la teoría, al pensamiento de los sofistas, el hombre se define a sí mismo y se va a diferenciar de los animales por su lenguaje, expresión de su naturaleza psicofísica, la cual quiere decir la condición y el efecto de su carácter social. Gracias a él puede perfeccionarse personalmente e integrarse, ojo, socialmente. Es por ello que los sofistas señalaban que cualquier ser humano podría hacerse sabio y virtuoso si era convenientemente educado con independencia de su etnia, raza u origen familiar, lo cual era un gran avance. Ya existía un prejuicio de que solo las personas procedentes de las familias aristocráticas podían prosperar en la educación. Asimismo, los sofistas hablaban sobre el convencionalismo, señalando que las leyes son convenciones y se han establecido por un pacto social o han sido impuestas por los poderosos. Por tanto, las leyes no son eternas ni universales, sino variables y diferentes en cada grupo social. Así tenemos el pensamiento sofista que señalaba que si lo natural se identificaba con lo divino, era válido para el ser humano desobedecer las leyes humanas que se apartaban de la ley divina. De acuerdo con el pensamiento de Sófocles, por ello, la esclavitud reconocida por el derecho positivo sería antinatural por contraponerse a la igualdad natural de los seres humanos. Por su parte, Glaucón desarrolla un egoísmo ilustrado en el que existe una especie de contrato social por el que los hombres acuerdan no dañarse para que no les dañen sus semejantes. De igual forma, los sofistas construyeron pensamiento sobre el pragmatismo, en el cual no creían que las acciones humanas fueran buenas o malas, en términos absolutos, obviamente, sino en función de lo útiles o inútiles que sean para conseguir, nuestros fines y nuestros objetos particulares. Es por ello que los sofistas creían que mentir en un principio era malo, pero, si nos sirve para conseguir un beneficio, creían que estaba bien hacerlo. Por ejemplo, cuando uno va a una entrevista de trabajo y miente sobre la experiencia que uno tiene en ciertas áreas, y me ha pasado cuando contrato a ciertos abogados o pasantes, y a pesar de que ellos mienten, obtienen el puesto, entonces te diría, y dirían los sofistas, que esto está permitido, porque lograron su fin, el objetivo particular, que era conseguir trabajo. De la misma manera, si lo natural se identificaba con el egoísmo, sería
permitido buscar el beneficio personal por encima del bienestar colectivo. De manera que el gobierno únicamente existiría para fines utilitarios, de permanencia de la sociedad. En este sentido, el pensador Calicles consideraba que lo natural era el derecho del más fuerte y que la justicia legal no es más que una barrera establecida por la multitud de los débiles para salvarse. Vamos a observar en este sentido que grandes pensadores también hablaban sobre este aspecto. ¿Como quién? Como Nietzsche señalaba que algunos pueblos tienen, ojo, sus santos, pero en cambio los griegos tienen a sus sabios. Aunque cabe aclarar que las ideas de los sofistas fueron opacadas por las teorías socráticas, platónicas y aristotélicas, ya que señalaban que los sofistas equivalían a un demagogo, a un engañador que no tenía otra moral que su interés particular, a un traficante de apariencias. Es por ello que Sócrates fue uno de los primeros adversarios de los sofistas, quien atacó duramente a dicha corriente, pues llegó a considerar que recibir dinero por enseñar era una forma de prostitución, pues se privaban a sí mismo de su libertad, ya que se veían obligados a conversar con los que pudieran pagar sus honorarios, mientras que Sócrates era libre de disfrutar de la compañía de quien quisiera. Asimismo, Platón, el discípulo de Sócrates, también señalaba en su obra Los Diálogos sobre esta denominación de los sofistas, a los cuales Platón los calificó muy duramente. Incluso les llegó a llamar, entre otros, cazadores interesados de jóvenes ricos. 2, mercaderes en asuntos referentes al alma. 3, fabricantes y vendedores al detalle del conocimiento. 4, atletas que compiten con la palabra. Y vamos a ver que se muestran como quinto, apodo que les ponía Platón, perdón, una muestra de hábiles en el arte de la disputa. Ello que Platón reprochó a los sofistas básicamente el hecho de que solo enseñaban medios para alcanzar un fin, sin reparar en las exigencias de la moral. Lo acusa de ofrecer, según conveniencia, el triunfo para el racionamiento débil sobre el más fuerte, de hacer prevalecer la apariencia por sobre la realidad. Lo reduce a la condición simple de artesanos de la persuasión, completamente fuera de los dominios de la ética. Posteriormente, algunos lustros después, Aristóteles opina al respecto. Aristóteles era, cabe señalar, el discípulo de Platón, ¿eh? También. Todo esto es una cadenita, venían de maestros y discípulos. Pero bueno, Aristóteles define a los sofistas como un arte de apariencia, completamente ajena a la verdad, a la sabiduría. Y al sofista lo denomina como aquel que comercia con una sabiduría aparente y no real. Para completar su contribución, inventa el término sofisma como sinónimo de falacia, pues vamos a ponerlo así, una refutación aparente mediante la cual se puede defender algo falso y confundir al adversario. Vamos a observar que estos grandes sofistas fueron conocidos a lo largo del territorio griego, en Atenas, pero no solo en esos lugares, sino también en muchas otras grandes ciudades donde conocían a estos sabios, a estos filósofos, a estos sofistas que al vender su conocimiento eran más que conocidos en todos los lugares. Vamos a observar que, pues, en conclusión, los sofistas llegaban a confundir y a persuadir a las personas, ya que utilizaban esa retórica, esa filosofía, esa oratoria y la persuasión. ¿Para qué? Para ganar,
para convencer al adversario. Ojo, esto es muy importante. Por ejemplo, hacían una comparación y señalaban que todos los hombres son mortales y, en ese sentido, el gato es mortal. Por tanto, los hombres son gatos. Y te hacían confundir. Y así como este ejemplo, muchos otros. Por lo cual, pues, sus detractores y opositores como Sócrates, Platón y Aristóteles, pues creían que tenían en cuenta solo la persuasión de una audiencia, ya sea en asamblea política o durante juicios legales. Los sofistas desarrollan el razonamiento, cuyo objetivo es solo la eficiencia de la persuasión y no la verdad, y que como tales suelen contener sofismos o falacias. De esta manera se decía que si quien argumentaba incorrectamente, ojo, lo hacía sin la intención de mentir, entonces estamos frente a una falacia. En cambio, si alguien formula un argumento consciente del engaño, entonces estamos frente a un sofisma. Ojo, muy importante diferenciar falacia de sofisma. Repito para que quede más entendido. Si alguien argumenta algo incorrectamente y lo hace sin la intención de mentir, entonces estamos bajo la falacia. En cambio, si alguien formula un argumento consciente del engaño, entonces estamos frente a un sofisma. Ojo, ellos ya hablaban de estos temas, es muy importante. Bueno, con esto damos terminado el video del día de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal. Si les gusta el video, darle like. Y ya saben, si requieren alguna asesoría, cuentan con un servidor en mi correo electrónico despacho.jurídico.espinosa-y-asociados@hotmail.com o por WhatsApp previo pago de honorarios. Aparece en pantalla. Les agradezco infinitamente y de verdad muchísimas gracias. Bueno, vamos a observar en este sentido que pues los sofistas eran muy importantes para la época, muy importantes. Pero también quiero que me pongan en los comentarios qué opinan sobre estos sofistas, qué idea, qué perspectiva les toman estos sofistas. Pónganme en los comentarios, estaban bien, estaban mal, considero que en la actualidad no funcionaría, que sí. Pónganme sus comentarios, yo los escucho. Si quieren también que les mande saludos, en algunos videos he mandado algunos saludos. Con todo gusto mando los saludos. También felicitaciones, también si quieren que hable sobre algún tema en específico, con todo gusto. Bueno, muy bonito día, les mando fuerte abrazo, bendiciones en sus hogares y nos vemos en la próxima cápsula, en el próximo video y cuídense mucho.